Vivimos en una apostasía impresionante que la Biblia nos profetizó que no nos desanimemos ni nos frustremos. Santos de Dios, nunca en la historia cristiana había entrado tantas barbaridades a la iglesia como en el siglo XXI. ¿No se imaginan la cantidad de herejías? Ahora hay una apostolitis que no se imaginan, todos son apóstoles ya. Dios mío santo. Increíble. No es que los apóstoles, espérame tantito, Pablo dijo que era el último apóstol y la Nueva Jerusalén está con los nombres de los apóstoles. Yo ya busqué Apocalipsis y no encuentro el tuyo, Pancho. Es increíble porque quieren tener una posición superior a los pastores. Yo oí en la televisión el otro día un señor ahí, ¿verdad? Que me remito su nombre. No, toda iglesia tiene que tener apóstoles. Espérame tantito. Efesios 4, 11 y 12 dice: Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero por el amor de Dios, lee 2 capítulos antes, Efesios 2, 21 y 22. El fundamento de la iglesia fueron los apóstoles. ¿Qué es un fundamento? Es lo que pones antes de una construcción. Ya no puedes poner un fundamento y otro fundamento arriba. Entonces, el fundamento son sus cartas, los que nos dejaron, y sobre esas se está escribiendo y se está construyendo evangelistas, pastores y maestros. Pero el fundamento fueron los apóstoles. Pero insisten, ¿verdad?, en tener un título que no corresponde, ni nadie se lo había adjudicado en 2000 años. En 2000 años, nadie en la historia de la iglesia volvió a atreverse a llamarse apóstol. Nadie. Comenzó en el 2001, en el siglo XXI. Miren lo que dice 1 Santiago capítulo 6, en penúltimo lugar. Y nada de esto nos debe sorprender, ni alarmar, ni menos desanimar. Va a formar parte de la época que estamos viviendo. ¿Y por qué la gente los acepta? Por la ignorancia, nada más. La ignorancia de conocer sistemáticamente la teología de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 6, versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguien llega, pues es que el Señor me dio una profecía, escríbele primera de Lupita 3:1 y pégasela a la Biblia. Porque la Biblia es un libro sellado. Y así acaba Apocalipsis 22, el que le agregue algo o el que le quite algo, las maldiciones de este libro caerán sobre esa persona o sobre esa organización. Como la historia nos da testimonio. Entonces, si alguien dice que fui al infierno, o sea, Dios, todo lo que tenía que decirnos Dios del futuro ya está aquí en la Biblia. Dios no tiene nada más que decirnos, más que está en la palabra de Dios. Si alguno no se conforma como honesto, está envanecido. Es que Dios me dijo y tuve un sueño, pues a lo mejor comiste pizza a las 11 de la noche. Cuídense, hermanos, cuídense por el amor de Dios. Cuídense de dejar, es que hay una hermana que es profeta. Cálmate, Santa Rita de Casia. Cálmate, Débora. En la Biblia ni siquiera existe, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque es un libro cerrado y sellado por el Espíritu Santo. Pero la tendencia es salirnos ya de este libro, abandonar, rebelarnos contra Dios y contra su ungido, hacer guerra contra Dios y comenzar a dejarme llevar. Ay, hermano, deme una palabra. Te voy a dar 66 libros, están en la Biblia las palabras que te voy a dar. Deme una palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Ahí está la Biblia, vas a encontrar muchas palabras de Dios. Vivimos esa época donde la gente está buscando una palabra y profetas y esto y el otro, cuando la Biblia nos muestra, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas
En otros tiempos, ¿por quiénes? Por los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Pero insistimos en que queremos seguir viviendo conforme a los videntes del Antiguo Testamento, conforme al sacerdocio del Antiguo Testamento, conforme a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando murió Juan, que fue el último apóstol en la isla de Patmos, vinieron Tertuliano, Josefo, y todos los padres de la iglesia. Ninguno de ellos se atrevió a llamarse apóstol. Ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Hudson Taylor, ni David Brainerd, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni los más grandes hombres de Dios se han atrevido a adjudicarse un título que ya no existe en la Biblia. Hasta el siglo XXI, cuando comienza la apostasía, que comenzó ya a finales del siglo XX, pero es la época que vivimos y el mundo se lo está tragando. Y los cristianos se comen pura chatarra, pura papita nada más. Y no les gusta el alimento sólido. Por eso la iglesia se encuentra en las condiciones que se encuentra.